Pensamientos bíblicos, serie Pastores y líderes. Dos prioridades de atención para la vida del cristiano, que es luz y sal de la tierra. El libro de Hechos de los Apóstoles hace honor a su nombre, ya que relata en mayor medida los viajes y actividades misioneras de Pedro, Pablo y Felipe, y además nos relata el crecimiento de la iglesia cristiana. Este crecimiento tuvo su base en el liderazgo de hombres que Dios levantó para que tuvieran la carga humana de dirigir su iglesia. De estos líderes, el más mencionado en el mundo cristiano es el apóstol Pablo, y como líder nos puede enseñar claramente en su conversión las dos consideraciones que cualquier cristiano que está ejerciendo funciones de liderazgo en su hogar, trabajo o iglesia debe tener. La conversión de Saulo se relata en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19. Los detalles generales son conocidos por la mayoría de los cristianos. Pablo encabeza la primera persecución que inició con la muerte de Esteban. Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. Persecución que expulsó a los cristianos de Jerusalén, quedando solo en esa ciudad los apóstoles. Hechos 8:1. Algo que no pareció bastar para Pablo, porque pidió cartas para viajar lejos hacia el norte, a la ciudad de Damasco, para traer presos a Jerusalén a los cristianos que encontrara. Hechos capítulo 9, versículo 2. La solicitud de Saulo fue avalada por el sumo sacerdote en Jerusalén, por lo que se asume que, de alguna manera, Roma respetaba un cierto derecho de extradición a los judíos o, como algunos sugieren, tal vez en Damasco estaba un gobernante opuesto a Roma y atendió el reclamo judío para así ganarse su confianza y su posible ayuda contra Roma. Con este derecho en las manos, Saulo se dirige a Damasco, donde tiene un encuentro directo con Cristo, quien lo confronta. Pablo le llama Señor, aún antes de saber que es Cristo. Hechos 9:5, lo que implica que se dio cuenta que estaba ante alguien sobrenatural. Al saber que es su Mesías, se rinde ante él y recibe la indicación de entrar a Damasco, ciego por la aparición, donde más tarde será sanado por Ananías, con lo que empezará su vida misionera como el apóstol Pablo. Un punto que deseamos señalar es que los cristianos, al momento de dar testimonio de su fe ante el mundo, se convierten en referente, en luz y sal de la tierra, en líderes para el mundo, en guías que, usando su vida transformada, llaman a otros hacia aquel que puede transformar vidas. Pero esto, muchas veces los cristianos no lo llevan a cabo porque sienten temor por la respuesta que recibirán del mundo. Enfrentemos este temor por medio de la pregunta que Jesús le hizo a Saulo. ¿Por qué me persigues? Hechos 9:4. No le preguntó, ¿por qué persigues a mi iglesia? O, ¿por qué persigues a los míos? Es claro entonces, demasiado claro, que la iglesia es Cristo. Cada vez que hablo en el nombre del Señor, cada vez que enfrento al mundo, es Cristo quien recibe la gloria o recibe la afrenta, y de Él vendrá la bendición o la consecuencia. Cristianos que somos referentes en el mundo, no le temamos. Cuando hacemos nuestro trabajo, detrás nuestro hay un proceso espiritual que nos respalda, para el cual no hay poder que se le pueda oponer. Aguijones, 2 aguijones. Con esta confianza en mente, vamos ahora a entender los dos aspectos que mencionamos y que todo cristiano que enfrente al mundo debe entender
para poder llevar una vida de dependencia de Dios, que es lo único que le puede garantizar la victoria. En una expresión registrada en la Biblia Reina Valera, que no aparece en manuscritos más antiguos, Cristo le dice a Saulo que para Saulo, es una cosa dura estar pateando un aguijón. Hechos 9:5. La palabra aguijón se refiere a algo que perfora, que es profundamente doloroso. Así que tenemos para Pablo algo que produce dolor para provocar humillación. Hablaremos de esto un poco más adelante. Además de este aguijón, el apóstol Pablo menciona nuevamente el concepto de aguijón para referirse a algo que le afectaba en su cuerpo. Pablo le llama un aguijón en su carne. Segunda de Corintios 12:7. Mucho se ha debatido qué era, si una ceguera de origen espiritual u otra cosa. Lo más acertado pareciera que era una deformidad que le producía dolor y vergüenza. Así que tenemos algo que perfora, que produce dolor para provocar dependencia, para que solo en la debilidad humana se pueda manifestar el poder divino. Hermanos y hermanas que nos movemos en el mundo y somos líderes para un entorno que se está perdiendo en sus pecados, es urgente para nosotros tener humillación ante Dios y vivir en dependencia con Él. Estas son nuestras claves para atraer toda la gloria hacia Dios. Desarrollar estas dos cosas, humillación y dependencia. No hay otra forma de alcanzar el éxito espiritual excepto a través de aguijones, de cosas que nos perforan. Dura cosa es estar tratando de ignorar la voluntad de Dios, queriendo hacer lo que creemos correcto. Dura cosa es vivir de manera autosuficiente, moviéndonos en una inercia donde creemos que por nuestras propias fuerzas vamos a ser capaces de resolverlo todo. Que no nos preocupen los aguijones, que nos preocupe aprender su lección de humillación y dependencia, y que los aguijones no nos lleguen a perforar, ya que podremos llegar a tener un doloroso recordatorio de olvidar que existe un solo Dios y no somos nosotros.